el monasterio de San José de Ávila. Una estrella que dará de sí gran resplandor, le prometió Jesús a Teresa, significándole su deseo de que aquello fuera rinconcito de Dios y paraíso de su deleite, y de que la Virgen guardaría una puerta y San José a la otra, y él, Cristo, estaría siempre con ellas, con aquellas que no habían de ser más que 13 pobrecillas, como Cristo y los apóstoles. Por eso dirá Teresa: oh colegio de Cristo, que tenía más mando San Pedro con ser un pobre pescador que San Bartolomé con ser hijo de rey. Nunca he logrado averiguar de dónde saca eso de que sea hijo de rey. Bartolomeo, hijo de Ptolomeo, bueno, estirpe real. La cuestión es que ella funda tal que hoy, del año 1562, se cumplen hoy 538 años. Suena una campanita ronca porque tenía un agujero, ella no tenía más dinero para comprar otra, bastante que pudo adquirir aquellas casitas con la ayuda de su hermana y de su hermano Lorenzo, que le mandaba el dinero desde las Indias. Y entonces la campana para Teresa era sustancial porque se trataba de una vida de oración reglamentada en la cual las hermanas fuesen convocadas con un sonido bastante perceptible, y la campanita puesta en medio del claustro sonaba también traspasando los muros y la oían en aquel barrio. Tenía un agujero y se la dieron más barata, y por eso era ronca, porque no sonaba muy bien, pero sí sonaría bien cuando su sonido lleva prolongándose 5 siglos y medio. Quiero detenerme en algunos aspectos de la narración que hace la propia Santa Teresa, porque creo que nos viene muy bien a nosotros para cualquier empresa nuestra, para entender los movimientos psicológicos que se pueden producir en nuestra alma y de los que puede aprovecharse el demonio para derrocar eso que nosotros tratamos con la gracia de Dios de llevar adelante, aunque no sea la reformación de una orden que en realidad fue poco después ya una nueva fundación. La Madre Teresa no quería más que hacer aquel conventico pequeño, insonoro, pero después el propio general de la orden, a los 5 años, le pidió que siguiera fundando conventos. Pero, sea como sea, era una empresa que ya comenzaba entre muchas murmuraciones, calumnias, persecuciones y con una escasez enorme de medios humanos, de apoyaturas, de contactos, y fue adelante. Acababa de llegar de Toledo, donde había ido a consolar a una señorona, doña Luisa de la Cerda, viuda del mariscal de Castilla, y había tenido que llevar todo aquello en secreto respecto de su orden, y lo había gestionado con el obispo de Ávila gracias a la mediación de un extremeño que fue fundamental, San Pedro de Alcántara. Y ella pasó harto trabajo en adquirir la casa, en lograr los permisos, en que llegase el breve de Roma, en reunir a las 4 primeras, que se las proporcionaron sacerdotes muy ejemplares, uno de ellos el que les dio el hábito, el padre Gaspar Daza, otra, la cuarentona Úrsula de los Santos, a esa se la llevó San Pedro de Alcántara. Otra era María Dávila, hermana de Julián de Ávila, el que sería el capellán del monasterio y después compañero de la santa en todas sus andanzas. Bueno, pasó muchos trabajos, también para que se acabase la casa a mucha prisa y para que tuviese forma de monasterio, porque era una casa grande a la que después añadió algunas. Y dice ella que por fin se fundó el monasterio en la mañanita de un día como hoy, 24 de agosto, y
Ya vino después toda la dificultad. Dice ella, y esto es lo primero que podemos aprender, aunque yo lo deseaba por apartarme más de todo y llevar mi profesión y llamamiento con más perfección y encerramiento, de tal manera lo deseaba que cuando entendiera era más servicio del Señor dejarlo todo, lo hiciera con todo sosiego y paz. Cuando yo volví a leer esto después de 100 veces hoy, pensaba, ¿por qué me empeño a veces tanto en las cosas, envolviéndolas con la gloria de Dios, cuando a lo mejor son empeños míos? Tengo que preguntarme si yo, entendiendo claramente que aunque aquello sea muy perfecto, es más servicio del Señor dejarlo, no pierdo el sosiego y la paz, eso es de Dios. Lo otro es empeño mío. Hay que estar libre para saber abandonar las cosas, cosas buenas, cosas santas, cosas para la salvación de las almas, incluso para la perfección de la mía. Pero hay que dejarlo, pues hay que dejarlo. El Señor habla por los acontecimientos, pues voy a escucharle y entonces lo dejo con todo sosiego y paz. Dice la santa, si yo tuviera que dejarlo como la otra vez, porque hubo una vez anterior que lo tuvo que dejar, pero ¿qué hizo el Señor? Darle la posibilidad de que lo retomase. Cuando nosotros tenemos que dejar algo, hay que saber esperar, que el Señor seguramente está preparando una segunda edición, corregida y aumentada, mucho mejor que la primera. Por tanto, punto primero de esta narración del capítulo 36 de la vida de Santa Teresa. Saber dejar las cosas si hay que dejarlas, no estar asido a mis empeños. Segundo, la gran obsesión de la Madre Teresa. Fue para mí como estar en una gloria ver poner el Santísimo Sacramento. La ilusión de sus fundaciones era esa, un sagrario más, una iglesia más, un tabernáculo ante el cual se adorase a Jesús sacramentado. Y que se remediaron 4 huérfanas pobres con las que empezó, nada más, 4. Pero ¿cómo las quería ella? Personas que con su ejemplo fuesen fundamento para en que se pudiese el intento que llevábamos de mucha perfección y oración efectuar. Esto tenemos que mirarlo mucho. Tratar de ser cada uno de nosotros fundamento para los demás, en el que se puedan apoyar, del que puedan aprender. Un fundamento no se ve, es un cimiento escondido bajo la tierra, es una piedra de sillar puesta bajo las demás, no se ve. Nadie dice, qué bueno aquel fundamento, nadie lo ensalza, nadie lo señala, pero si no estuviese, todo se derrumbaría. Entonces hemos de ser personas tales que sobre nosotros se pueda efectuar un intento de perfección y oración. Después de esto dice la santa, me dio gran consuelo de haber hecho lo que tanto el Señor me había mandado y otra iglesia más en este lugar de mi padre San José, que no la había. O sea, vuelta a su tema, un sagrario más, una iglesia más, un lugar de culto más. No porque a mí me pareciese había hecho nada, que nunca me lo parecía ni parece, siempre entiendo lo hacía el Señor, y lo que era de mi parte iba con tantas imperfecciones que antes veo había que me culpar que no que me agradecer. Mas érame gran regalo ver que hubiese su majestad tomádome por instrumento, siendo tan ruin para tan gran obra. Otro punto de meditación para nosotros. Yo no valgo nada, no tengo nada, no soy nada. No me debe parecer que yo realizo nada, pero si hay algo, por pequeño que sea, que el Señor quiere hacer a través de mí, yo me pongo contento porque le digo, Señor, sin valer yo para nada,
tú me estás tomando de instrumento y yo te doy las gracias porque quieres lucir tu grandeza en mi pequeñez y en mi pobreza suma. Y con este realismo dice Santa Teresa, así que estuve con tan gran contento que estaba como fuera de mí, con grande oración. Y a continuación añade, y termino con esto porque creo que puede enseñarnos mucho. Llevamos adelante algo muy bueno. Nosotros no somos Teresa de Jesús, pero al cabo del día se hacen muchas cosas buenas por la misericordia de Dios y con su ayuda. Y de eso bueno a veces toma el demonio pie más que de lo malo, porque lo malo ya lo vemos, pero transformar lo bueno en malo es obra del ángel de las tinieblas, del padre de la mentira. Y esto lo hace muchas veces. O porque en algo bueno que hemos hecho se ha mezclado alguna pequeña imperfección. Hiciste una caridad, pero tuviste una palabrita un poco destemplada o lo que sea. Ya el demonio toma pie de eso para revolverte el día. No, quédate con lo que has hecho bueno, no para envanecerte, sino para, como hemos dicho, dar gracias al Señor porque te usa como instrumento. Y con lo poco que haya de malo, pídele perdón, pero no seamos negativos de ver solo eso malo. Y esto es lo que consiguió durante algún rato, menos mal que no fue mucho, el demonio con la propia Santa Madre Teresa de Jesús, nada menos que después de haber comenzado lo que sería una obra grandiosa en la Iglesia. Y por eso mismo el enemigo la zarandeó, porque le daba rabia. Acabado todo, dice ella, sería como desde a 3 o 4 horas, me revolvió el demonio una batalla espiritual. Que si había sido mal hecho lo que había hecho, que si iba contra la obediencia, que si habían de tener contento las que aquí estaban en tanta estrechura, si les había de faltar de comer, si había sido disparate, que quién me metía en esto, pues yo ya tenía monasterio. Y dice ella, todo lo que yo veía con tanta claridad, todo lo que me habían asesorado letrados, frailes dominicos, San Pedro de Alcántara, muy buenos, ella había tratado con el obispo, todo eso se le nubló como si no existiera. No veía nada más que tinieblas y todo quitado de mi memoria como si nunca hubiera sido. Todas las virtudes y la fe estaban en mí entonces suspendidas, sin tener yo fuerza para que ninguna obrase ni me defendiese de tantos golpes. Esto es lo que nos sucede al pie de la letra. Te viene una crisis, el demonio se aprovecha de ella, se mete, ciega tu entendimiento, bloquea tus potencias, se te borra todo de la memoria y parece que no tienes fe para defenderte. Pero ¿cómo es esto? Pues son pruebas. A Santa Teresa le sucedió y cuando el demonio se pone a dar argumentos y razones es incansable. Me ponía el demonio que cómo me quería encerrar en casa tan estrecha y con tantas enfermedades, que cómo había de poder sufrir tanta penitencia y dejaba casa tan grande y deleitosa y a donde tan contenta siempre había estado y tantas amigas, que quizás las de acá no serían a mi gusto, que me había obligado a mucho, que quizás estaría desesperada y que por ventura había pretendido esto el demonio, quitarme la paz y quietud, y que así no podría tener oración estando desasosegada y perdería el alma. Cosas de esta hechura juntas me ponía delante, que no era en mi mano pensar en otra cosa, y con esto una aflicción y oscuridad y tinieblas en el alma que yo no los sé encarecer. Pensemos qué prueba que, como digo, a nuestra medida y nivel se puede dar muchas veces. ¿Por qué he tenido yo que hacer esto? ¿Por qué estoy aquí? Incluso, ¿por qué tuve que hacerme religiosa? Puede ser. Y todo es una congoja, todo es una oscuridad, todo es una negatividad. Y viene la tristeza, y viene incluso la desesperación.
Y no caigamos en el romanticismo en que a veces caemos, porque en medio de todo eso te vas a hablar con un sacerdote, buscas a la superiora y no solucionas nada. Pero aún más, te vas ante el Santísimo Sacramento y tampoco te aclaras, porque Él es el que está permitiendo esa prueba y el que ha dado permiso al demonio para que te tenga bajo su oscuridad algún tiempo, a ver si tú sigues buscando la luz. Y lo dice la santa tan paladinamente como ella habla, de que me vi así, fuime a ver al Santísimo Sacramento, aunque encomendarme a Él no podía. Paréceme estaba con una congoja, como quien está en agonía de muerte. Tratarlo con nadie no había de osar, porque a un confesor no tenía señalado. O sea, es un callejón sin salida. Te vas ante el Santísimo, sigue la congoja. Piensas en hablar con un sacerdote, es peor el remedio que la enfermedad, porque lo voy a escandalizar o no me va a entender o no lo tengo a mano. En fin, qué vida tan miserable, dice la santa, no hay contento seguro ni cosa sin mudanza. Había tan poquito que no me parece trocar a mi contento con ninguno de la tierra, y la misma causa de él me atormentaba ahora de tal suerte que no sabía qué hacer de mí. Oh, si mirásemos con advertencia las cosas de nuestra vida, cada uno vería por experiencia en lo poco que se ha de tener contento ni descontento de ella. Otra enseñanza, la ecuanimidad. No seamos volubles. Si hasta hace un momento nos daba contentamiento lo que ahora nos da tristeza, ¿por qué voy a cambiar tan pronto? Voy a quedarme con lo de antes. Esto a veces he tenido que aconsejarlo, pero cuando las almas están tan ofuscadas, no da resultado. Con chicos o chicas que quieren abandonar su vocación, o incluso que son ya sacerdotes o religiosas. Vamos a ver, si hasta hace unos días, unas semanas, unos meses, tú veías todo eso con tanta claridad, ¿por qué no vuelves, aunque no lo sientas, a eso y no caes en esta negatividad? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Hay que saber que en esta vida se ha de tener en pocas cosas contento ni descontento, porque todo pasa, solo Dios permanece. Y dice la santa, y termino porque me estoy alargando, pero creo que de aquí se podían extraer enseñanzas muy interesantes. Es cierto que me parece fue uno de los recios ratos que he pasado en mi vida. Parece que adivinaba el Espíritu lo mucho que estaba por pasar. Mas no dejó el Señor padecer mucho a su pobre sierva, porque nunca en las tribulaciones me dejó de socorrer, y así fue en esta, que me dio un poco de luz para ver que era demonio y para que pudiese entender la verdad y que todo era quererme espantar con mentiras. Y así comencé a acordarme de mis grandes determinaciones de servir al Señor y deseos de padecer por Él. Esta es la receta, acordarnos del amor primero, volver a los propósitos santos, a las aspiraciones limpias, frescas, juveniles. Eso fue verdad. ¿Cómo va a dejar de serlo ahora? No, esto es el demonio. El demonio es el padre de la mentira, y dice Santa Teresa, todo era quererme espantar con mentiras. ¿Y qué hizo el Señor? Darme un poco de luz. A veces basta un poco, pero hay que dejar entrar ese rayito por una rendija de nuestra cerrazón. Quiso el Señor darme un poco de luz para ver que era demonio y para que pudiese entender la verdad y que todo era quererme espantar con mentiras. ¿Qué temía? Pues deseaba trabajos buenos eran estos, que en la mayor contradicción estaba la ganancia, que por qué me había de faltar ánimo para servir a quien tanto debía. ¿Y entonces qué hizo? Como todo eso lo estaba ella pasando ante el Santísimo Sacramento, porque se había ido ante él y no se le amainaba la tempestad, lo miró otra vez
a través de las rejas, vio la lamparita del tabernáculo, dirigió a él sus ojos y escribe, haciéndome gran fuerza, porque este es otra de las recetas que sacamos de aquí. Hay que vencerse a sí mismo, aunque mi sensibilidad no me acompañe. Haciéndome gran fuerza, prometí delante del Santísimo Sacramento de hacer todo lo que pudiese para tener licencia de venirme a esta casa, porque ella se tenía que volver esa tarde a su monasterio de la Encarnación. Dejaba solicas a aquellas 4 huérfanitas pobres, pero ella ¿qué hizo? Un acto de voluntad firme. Si solamente descansamos en esa sensiblería que hoy ventila tanto la pastoral, Dios te ama, Dios es misericordia, entonces no nos va a servir en los momentos duros, porque ahí lo que ha de funcionar es un vencimiento de la voluntad, aun creyendo que Dios no me ama y pensando que no existe, porque se me ha oscurecido hasta la fe. Entonces, ¿qué cuenta? La voluntad. Hacer un acto de determinada determinación, prometerle al Señor ser suyo por encima de todo, hacer todo lo que está en mi mano y abandonarme a Él. Y dice ella, en haciendo esto, en un instante huyó el demonio y me dejó sosegada y contenta y lo quedé y lo he estado siempre. El contento es tan grandísimo que pienso yo algunas veces que pudiera escoger en la tierra que fuera más sabroso. No sé si es esto parte para tener mucha más salud que nunca, o querer el Señor por ser menester y razón que haga lo que todas, darme este consuelo que pueda hacerlo, aunque con trabajo. Bendito sea Él, que todo lo da y en cuyo poder se puede. Quedé bien cansada de tal contienda y riéndome del demonio, que vi claro ser Él. Creo lo permitió el Señor. Porque yo nunca supe qué cosa era descontento de ser monja ni un momento, en 28 años y más, que ha que lo soy, para que entendiese la merced grande que en esto me había hecho y del tormento que me había librado. O sea, a veces viene bien una crisis para cuando salimos de ella darnos cuenta de lo que tenemos, valorarlo. Lleva uno 20, 30 años consagrado al Señor, o 30 días, y no tienes el menor problema, la menor dubitación, todo va con suavidad, pero entras en una crisis grande. Con la ayuda de Dios la superas, terminas riéndote del demonio y entonces dices, ¿cómo he sido tan necio de pensar que podía tirar todo eso por la borda? Si esta es mi vida, mi ilusión, mi gozo más grande, mi festín, es vivir para Dios. A todo esto nos enseña Teresa al conmemorar hoy la reforma que ella hizo del Carmelo en aquella mañanita clara del día de San Bartolomé de 1562, en Ávila del Rey, la ciudad de los caballeros. Y yo me he alargado por comentar esos párrafos deliciosos de su autobiografía, pero que en cierto sentido puede ser también la nuestra. Repito, no hemos fundado San José de Ávila, no hemos reformado esa orden, pero tenemos que fundar cada día el edificio de nuestra santidad y reformar cada día nuestra vida espiritual. Y que cada día suene la campanita, aunque un poco ronca, de nuestra entrega, de nuestra alegría, y que cada día suene la risa que a nosotros nos da el demonio cuando quiera molestarnos, porque es el padre de la mentira. Y no conseguirá engañarnos si nosotros nos damos a Dios con determinada determinación. Y damos esta gracia por intercesión de la Virgen Santísima, Reina y Hermosura del Carmelo, que también estaba fortaleciendo a Teresa en esta lucha tan grande, y a ella misma, que busquemos siempre la verdad y así viviremos como ella, con grande contentamiento, con sosiego y con paz. Así sea.